Una camarera fue objeto de burlas por parte de un famoso pianista multimillonario. Luego tocó y silenció al público. Oye, ¿desde dónde lo ves? Me encantaría saberlo. Si te gustó el video, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo significa mucho para mí. Realmente me motiva. ¿Qué pasaría si la persona que menos esperas que cambie tu vida es quien te empuja a tomar un riesgo que nunca pensaste que tendrías el valor de tomar? Anna Harper tenía 27 años, pero el peso de su vida la hacía sentir mayor. Sus días comenzaban al amanecer, fregando platos en un restaurante grasiento, y terminaban tarde en la noche, balanceando bandejas de vino carísimo en Luciel, el restaurante más exclusivo de Manhattan. Sus manos, callosas por años de trabajo, eran su única conexión con el sueño que había enterrado profundamente. Tocar el piano, dejar que la música la llevara fuera de la rutina y a un mundo donde pudiera respirar. Al crecer en un pequeño apartamento de Brooklyn, Anna había aprendido sola con un piano vertical de segunda mano, con las teclas amarillentas y algunas atascadas por años de abandono. Su madre soltera que trabajaba doble turno, tarareaba jazz mientras Anna practicaba, llenando su pequeño hogar de fugaces momentos de alegría. Pero cuando su madre enfermó y falleció durante los años universitarios de Anna, el piano se convirtió en un doloroso recordatorio de lo perdido. Lo vendió para cubrir gastos médicos, y con él, sus sueños parecieron desvanecerse. Ahora Anna vivía en un pequeño estudio donde la única música era el tenue zumbido del tráfico. Practicaba con un teclado barato cuando podía, sus dedos danzaban sobre teclas de plástico en los momentos robados entre turnos. En Luciel, se movía invisible entre la élite, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño impecable, sus ojos color avellana captando la luz, pero nunca la atención de los clientes. El piano de cola en la esquina del restaurante, un Steinway negro reluciente, la provocaba cada noche. Era una reliquia, intacta, salvo por algún invitado ocasional que se tocaba torpemente una melodía. Anna anhelaba tocarlo, sentir el peso de las teclas reales bajo sus dedos, pero sabía que no debía arriesgar su trabajo. Víctor Pierce era un nombre que resonaba en las salas de conciertos y en los titulares. A los 35 años, era multimillonario, un prodigio que había conquistado el mundo de la música clásica a los 20. Sus actuaciones eran legendarias, su técnica impecable, su presencia magnética. Pero tras esa apariencia refinada se escondía un hombre frío. La fama lo había endurecido y la riqueza lo había aislado de las dificultades de los demás. Se movía por la vida con una sonrisa burlona, sus penetrantes ojos azules atravesaban a cualquiera que se atreviera a mirarlos. La infancia de Víctor había sido privilegiada, pero no exenta de presión. Su padre, un despiadado profesor de música, le había inculcado la perfección desde los 4 años. Cada nota que fallaba era un fracaso, cada actuación una prueba. Para cuando Víctor era adolescente, actuaba para presidentes y miembros de la realeza. Pero la alegría de la música había sido reemplazada por un ansia de control. Ahora tocaba para multitudes con entradas agotadas, pero las notas se sentían huecas. Era intocable, pero también estaba solo, rodeado de aduladores que alababan cada uno de sus movimientos. En Liel, Víctor era un cliente habitual, siempre sentado en la mejor mesa, siempre exigiendo la perfección. El personal murmuraba sobre su temperamento, su costumbre de devolver los platos por el más mínimo defecto, su desdén por cualquiera que considerara inferior. Para Víctor, el mundo era un escenario, y él era la única estrella. La noche era más fría de lo habitual. Con el viento de noviembre sacudiendo las ventanas de Luciel, Anna se movía por el comedor, su uniforme negro fundiéndose con las sombras. El restaurante rebosaba de riqueza. Hombres con trajes a medida, mujeres con vestidos resplandecientes, su risa aguda y despreocupada. Anna balanceaba una bandeja de copas de champán, con los pies doloridos por las horas en el suelo. Miró el piano de cola, cuya superficie pulida reflejaba el resplandor de la lámpara de araña. Por un momento, se imaginó sentada,
con los dedos arrancando una melodía de sus cuerdas, pero apartó la idea. Los sueños no pagaban el alquiler. La puerta se abrió de golpe y el silencio se apoderó de la habitación. Víctor Pierce entró, con su abrigo a medida sobre los hombros. Su cabello oscuro peinado hacia atrás. No reconoció las escaleras, pero Anna sintió el cambio en el aire. Incluso el resto del personal de pesas se quedó paralizado. Sus movimientos se ralentizaron como si su presencia exigiera reverencia. Estaba sentado en su mesa habitual, un rincón con vistas al piano. El gerente de Anna, un hombre nervioso llamado Paul, le susurró: «Mantén su mesa impecable. Sin errores». Anna asintió con un nudo en el estómago. Se acercó a la mesa de Víctor y le dejó un vaso de agua con precisión experta. No levantó la vista del teléfono, tamborileando con impaciencia. «Date prisa con el menú», dijo en voz baja y entrecortada. Anna le entregó el menú encuadernado en cuero, con las manos firmes a pesar del nudo en el pecho. Retrocedió un paso, mimetizándose con el fondo, pero su mirada seguía desviándose hacia el piano. A mitad de la velada, la voz de Víctor interrumpió el bullicio del restaurante. Estaba, reclinándose en su silla, con una copa de vino tinto en la mano, hablaba en voz alta a su séquito, un grupo de hombres y mujeres impecablemente vestidos que escuchaban atentamente cada palabra. «Ese piano», dijo, señalando el Steinway con un gesto desdeñoso, «es una desgracia, un juguete para aficionados. ¿Quién creen que toca en un lugar como este? Algún aspirante que se cree Chopin». La mesa rió, con un sonido agudo y chirriante. Anna, que recogía los platos cerca, sintió que le ardían las mejillas. Mantuvo la cabeza gacha, pero la mirada de Víctor se posó en ella. «Tú», la llamó con tono burlón. «¿Trabajas aquí? ¿Alguna vez has intentado tocar esa cosa?» La habitación pareció encogerse. El corazón de Anna latía con fuerza. La bandeja casi se le resbaló de las manos. Todas las miradas estaban puestas en ella. El peso de su atención la aplastaba. Abrió la boca para responder, pero Víctor no esperó. «Vamos», dijo, con una sonrisa burlona ensanchándose. «Muéstranos lo que tienes. ¿O eres solo otra don nadie que sueña demasiado en grande?» El desafío flotaba en el aire, afilado como una cuchilla. Las manos de Anna temblaban, no de miedo, sino de una chispa de desafío. Había pasado años tragándose su orgullo, mordiéndose la lengua, ocultando su talento para sobrevivir. Pero esa noche, algo se quebró. Dejó la bandeja, con movimientos deliberados, y caminó hacia el piano. La sala quedó en silencio. El único sonido era el suave clic de sus tacones sobre el suelo pulido. Anna se sentó al piano, con el banco frío contra sus piernas. Sus manos se cernían sobre las teclas, su respiración entrecortada. Podía sentir la mirada de Víctor, su diversión palpable. La multitud observaba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Esperaban que flaqueara, que le diera la razón a Víctor. Pero Anna cerró los ojos, aislando la sala, las dudas, los años de lucha. Pensó en su madre tarareando jazz en su pequeño apartamento. Pensó en las noches que había tocado el teclado hasta que le dolieron los dedos. Este era su momento. Sus dedos tocaron las teclas y sonó la primera nota, un do claro y resonante. Comenzó con una suave melodía, una pieza que ella misma había escrito, una que llevaba el peso de su vida. Las notas fueron tentativas al principio, como susurros, pero se hicieron más fuertes, tejiendo una historia de pérdida y esperanza. Sus manos se movían con precisión, cada cuerda una liberación del dolor que había cargado durante tanto tiempo. El restaurante se desvaneció. Solo quedaba la música, la voz del piano fundiéndose con la suya. Su interpretación se volvió más audaz. La melodía se expandió hasta convertirse en una cascada de sonido. Derramó su corazón en ello. Cada turno de noche, cada factura sin pagar, cada sueño que había enterrado. Las notas danzaron, feroces y tiernas,
una tormenta de emoción que llenó la habitación. La sonrisa de Víctor vaciló. Él se inclinó hacia adelante, olvidando su copa de vino. La multitud, antes inquieta, ahora estaba en silencio. Sus rostros se suavizaron al sentir la música de Anna envolviéndolos. Una mujer con un vestido de lentejuelas se secó una lágrima de la mejilla. Un hombre de traje dejó el tenedor, con la mirada fija en Anna. Incluso el bastón de pesa se detuvo, moviéndose, atrapado por el hechizo de su interpretación. Anna alcanzó el clímax de su pieza, sus dedos volando sobre las teclas. La música se elevó hasta un crescendo. Era cruda, sin pulir, pero innegablemente poderosa. No solo estaba tocando, estaba reclamando su lugar, su voz, su valor. Al prolongarse la nota final, la sala quedó en silencio por un instante, el aire denso de asombro. Entonces estallaron los aplausos. Comenzó con un solo aplauso, luego se convirtió en una ola. El sonido se estrelló contra Anna como una marea. Los invitados se pusieron de pie, los vítores resonaban en los altos techos del restaurante. Anna abrió los ojos, con el pecho agitado, y vio los rostros de la multitud atónitos, conmovidos, llenos de admiración. Lo había logrado. Los había silenciado a todos. Víctor permaneció inmóvil, con expresión indescifrable. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior, un destello de la pasión que había perdido. Esperaba humillarla, demostrar su superioridad, pero en cambio fue él quien se sintió humillado. El talento de Anna era innegable, su música un reflejo de su propio fuego apagado. Anna se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero el corazón firme. No miró a Víctor ni a la multitud. Se alisó el uniforme, cogió su bandeja y regresó a su puesto. Los aplausos la siguieron, pero no los necesitaba. Había tocado para sí misma, y eso era suficiente. Más tarde esa noche, mientras el restaurante comenzaba a vaciarse, Víctor se acercó a Anna. Estaba solo, su séquito se había ido, su arrogancia habitual se había suavizado. Eso fue inesperado, dijo, con la voz más baja que antes. Tienes talento, talento de verdad. Podría ayudarte, abrirte puertas, conseguirte audiciones. Anna lo miró, con sus ojos color avellana firmes. Vio la oferta por lo que era, una oportunidad de superar años de lucha para entrar en el mundo que siempre había soñado, pero también vio el costo. La ayuda de Víctor tendría condiciones, expectativas, una deuda que tenía con un hombre que se había burlado de ella. Gracias, dijo con voz tranquila, pero firme. Pero no necesito tu ayuda. Sé lo que valgo. Lo conseguiré por mi cuenta. Víctor parpadeó, sorprendido. Estaba acostumbrado a que la gente clamara por su favor, a que se doblegara ante él. Voluntad. Pero Anna era diferente. No le pedía su aprobación. No la necesitaba. En las semanas siguientes, la vida de Anna cambió. Se corrió la voz de su actuación. Primero por rumores entre los clientes de Luciel, luego por publicaciones en redes sociales de invitados que la habían grabado tocando. Un video de su actuación se hizo viral, con el título, Camarera impresiona a un abarrotado restaurante de lujo de Nueva York. Las ofertas comenzaron a llover. Invitaciones para tocar en pequeños locales, consultas de escuelas de música, incluso un mensaje de un compositor local que quería colaborar. Anna siguió trabajando en Luciel, pero se comportó de manera diferente. Ahora el peso de sus sueños ya no era una carga. Era una promesa. Se matriculó en clases nocturnas en un colegio comunitario, estudiando teoría musical para perfeccionar su técnica. Ahorró cada centavo, decidida a comprar un piano de verdad algún día. Y cuando tocaba, ya fuera en su teclado o en las noches de micrófono abierto, lo hacía con una seguridad que atraía a la gente. Víctor, mientras tanto, regresó a su ático esa noche y se sentó frente a su Steinway,
mirando fijamente las teclas. Por primera vez en años, no tocaba para el público ni para cobrar. Tocaba para sí mismo, buscando la chispa que Anna había reavivado. Empezó a practicar más, a escuchar a nuevos compositores, a reconectar con la música que una vez amó. Su actuación había sido un espejo, mostrándole lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. 6 meses después, Anna estaba entre bastidores en una pequeña sala de conciertos en Brooklyn, con los dedos trazando el borde de su vestido. Era su primera actuación pagada, un concierto modesto, pero se sentía como el comienzo de algo más grande. El público era pequeño, pero sus aplausos fueron cálidos, y al hacer una reverencia, sintió la presencia de su madre vibrando en su interior. Al otro lado de la ciudad, Víctor estaba sentado entre el público de otro local, viendo tocar a un joven pianista. Aplaudió cortésmente, pero su mente estaba en otra parte, en una camarera que había tocado con más corazón del que él había sentido en años. Sonrió levemente, sabiendo que ella estaba ahí fuera, forjando su propio camino, y que él había tenido la suerte de presenciar el momento en que ella comenzó. La historia de Anna no había terminado. Apenas comenzaba. Y por primera vez, creyó que podía escribir el final ella misma.